Y ahora ya viene la parte de la acción. Ya nosotros ya pudimos analizar y revisar aquellos instrumentos emanados desde el Estado a través del Ministerio de Educación, como son las bases curriculares y los programas de asignatura y los planes de asignatura, o sea, el plan de estudio. ¿Ya? Ahora, ahora la pregunta es cómo ustedes, como futuros profesores, transforman todos esos documentos técnicos pedagógicos a la planificación del aula. ¿Ya? Recuerden que estos son lineamientos del Ministerio de Educación para que ustedes puedan diseñar las clases, ¿ya? Pero al final, el que decide qué es lo que se hace dentro de la sala de clases está consensuado entre el proyecto educativo institucional del colegio, los lineamientos que entrega el jefe técnico pedagógico del colegio y el profesor que va a ejecutar en sí la actividad en el aula, ¿ya? Considerando una serie de factores, como por ejemplo el contexto socioeconómico del colegio, los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, cuáles son los sellos institucionales del colegio, cuáles son los valores que trabaja el colegio, ¿ya? Cuál es la visión y la misión que tiene ese colegio, y en función de todo eso, nosotros vamos tomando decisiones de qué es lo más oportuno que nosotros vamos a llevar a nuestra aula, ¿ya? Y por lo general a ustedes como profesores, cuando ya hagan sus procesos de práctica o cuando ya estén en el ejercicio de la docencia propiamente tal, cuando ya trabajen, ¿ya? Por lo general, dependiendo del establecimiento educacional en el que estén trabajando, les van a pedir que ustedes construyan la planificación anual, la planificación de la unidad y planificaciones clase a clase, ¿ya? Eso es lo que a ustedes les van a pedir en su establecimiento educacional, ¿ya? Bueno, va a depender de un colegio a otro, pero más o menos estos son los 3 instrumentos curriculares que les van a pedir a ustedes que construyan, ¿ya? Y para ello se van a basar, como ya les dije anteriormente, en los documentos técnicos pedagógicos emanados desde el Estado a través del Ministerio de Educación, que es el plan de estudio, que recuerden que es aquel que nos dice la cantidad de horas que va a estudiar un estudiante, la cantidad de semanas que va a estudiar un estudiante durante todo un año, ¿ya? Y también tenemos las bases curriculares que nos entregan la información global de todo lo que tiene que estudiar un estudiante por periodos de formación, ¿ya? Que tiene que estudiar un niño en la prebásica, que tiene que estudiar un niño de primero a sexto, de séptimo a segundo medio y de tercero a cuarto medio, ¿ya? Y después tenemos los programas de asignatura, donde ya viene el detalle asignatura por asignatura, año por año, ¿ya? Entonces, en función de esos documentos, ustedes se basan para poder realizar las planificaciones anuales, las planificaciones de unidad y las planificaciones clase a clase, ¿ya? Posteriormente voy a socializar con ustedes algunos ejemplos de estos instrumentos, ¿ya? De los que ustedes más o menos deberían elaborar en sus colegios, ¿ya? Igual tienen que tener en consideración que estos son formatos, ¿ya? Y todos estos varían de colegio a colegio. Cada colegio diseña sus formatos de las planificaciones que son internas del colegio, ¿ya? Entonces, más o menos para que ustedes tengan una noción o una idea de, ¿ya? Pero por lo general la información que contienen esos instrumentos es la misma, lo que sí puede variar el orden donde están ubicados dentro, como ya les dije, dependiendo del formato institucional que tenga cada uno de los colegios donde ustedes vayan a trabajar, ¿ya? Y como ya viene la fase de creación, al terminar este semestre, el 28 de agosto, ustedes van a tener que entregar una planificación anual, una planificación de unidad y una planificación clase a clase, ¿ya? Este trabajo lo van a realizar ustedes en duplas, ¿ya? Yo voy a socializar prontamente los formatos y todos los lineamientos y las instrucciones para ir construyendo esto de aquí al 28 de agosto para que vayamos avanzando en clase, pero ya la creación es propiamente de ustedes. Ya la parte procedimental ya toman todos ustedes el rol y el mando de lo que ustedes diseñan. Ya yo siempre voy a estar acá en clase con ustedes para monitorear, para guiar, para orientarlos. Ya, pero ahora los que van a diseñar van a ser ustedes. Ya tienen las herramientas, ya conocen varios de los instrumentos técnicos pedagógicos, ya conocen las teorías del aprendizaje,
para que ustedes ya están en posesión de poder construir estos instrumentos. ¿Ya? Que igual estos instrumentos ustedes se los van a pedir en sus procesos de práctica y en cuando ya trabajen. ¿Ya? Este trabajo va a ser en duplas, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo con qué compañero o compañera van a trabajar, ¿ya? Es muy importante que ya vayan descargando el plan de estudio, las bases curriculares, ¿ya? En el caso de los profesores de educación básica, que descarguen las bases curriculares de primero a sexto. En el caso de los profesores de enseñanza media, pueden descargar o las bases curriculares de séptimo a segundo medio o las bases curriculares de tercero a cuarto medio. Ustedes deciden con qué documento van a trabajar, ¿ya? La idea es que ustedes ya vayan teniendo estos documentos y un programa de estudio de la especialidad que quieran, bueno, en el caso de los de lenguaje, en el caso de los de biología, y en el caso de educación básica, ustedes deciden con qué asignatura quieren trabajar y descargan un programa de estudio. Ya ustedes dicen, ya, yo voy a trabajar segundo básico, lenguaje. Ya, entonces van y descargan el programa de segundo básico de lenguaje. ¿Qué creen ustedes o qué nociones tienen de lo que significa la planificación? ¿Qué han escuchado de lo que significa la planificación? La noción que tengan ustedes. ¿Qué creen ustedes que significa planificación? No quiero citas, ni que me hablen de autores, ni nada por el estilo, sino lo que comprenden ustedes hasta el momento que es planificación. Profesora, la planificación con respecto a la clase tiene que ver de cómo el profesor, la planificación se divide en inicio, en desarrollo y en cierre, donde el profesor en el inicio tiene que hacer un trabajo de preparación, de activar conocimientos. En el desarrollo va lo que tengo entendido en las actividades que se realizan, el trabajo en sí, y como cierre una retroalimentación o revisando el trabajo que los niños realizaron en clase. Todo eso en un tiempo de 1 hora y media aprox. Ya. Muchas gracias, Patricia. Ya. Bueno, lo que tú estás describiendo ahí a grandes rasgos es lo que hacemos referencia de una planificación clase a clase. ¿Ya? Lo que hacemos en un día, en una asignatura con nuestros niños, ¿ya? Y también, como señala el compañero Oscar a través del chat, hace referencia a la planificación, a la organización de las clases, ¿ya? Pero como les digo, esto es más amplio. Tenemos 3 modelos de planificación: la anual, la de unidad y la de clase a clase, que es la que ustedes están haciendo referencia en este momento, ¿ya? Veamos entonces qué dicen sobre qué es planificación. Es la forma que tenemos nosotros, profesora, de lograr nuestros objetivos y metas en base a la enseñanza. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, ven que saben, ven que tienen nociones, ven que tienen algunas ideas previas ustedes mismos sobre lo que es planificación. Ya. Bueno, efectivamente en el contexto de nosotros la planificación en contextos educacionales, porque también existe la planificación en contextos gerenciales, en contextos políticos, ya en todas las cosas que nosotros realizamos existen planificaciones previas, ya. Todos funcionan con una planificación, ya, donde toman en consideración los tiempos, las metas, los objetivos que quieren lograr, los recursos que quieren lograr, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, nosotros en contextos educacionales vamos a entender que la planificación de las clases es un elemento central que tiene que desarrollar todo profesor, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros planifiquemos? ¿Cuál es la idea de que los profesores planifiquen su clase? Es promover y garantizar el aprendizaje de los estudiantes,
¿ya? Para evitar que hayan improvisaciones dentro del aula o que algo quede sin ser abordado por nuestros niños, ¿ya? También al planificar le permite a ustedes optimizar el uso del tiempo, ¿ya? Como señalaba la compañera Patricia, ustedes para hacer una clase un día, por ejemplo, para hacer la clase los días lunes de lenguaje, a ustedes se les va a asignar 2 horas pedagógicas ese día, ¿ya? Y cuando hablamos de horas pedagógicas, recuerden que las horas cronológicas son aquellas que están compuestas por 60 minutos. En educación nosotros trabajamos en función de horas pedagógicas y una hora pedagógica equivale a 45 minutos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos dan por asignatura, por lo general, 2 horas pedagógicas en un día, ¿ya? 2 horas pedagógicas de lenguaje, 2 horas pedagógicas de matemáticas, 2 horas pedagógicas de ciencias naturales en un día, lo que equivale en un total, si lo llevamos a horas cronológicas, a 1 hora 30, como señaló la compañera Patricia, ¿ya? Ese es el tiempo que nosotros tenemos para enseñar en un día una de las asignaturas, por lo general, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que enfatizar y sacarle el mayor provecho a ese tiempo. Y ese tiempo o esa optimización del uso del tiempo nos la va a facilitar o nos lo va a permitir el hecho de planificar, ¿ya? Yo desgloso esa hora 30 en todo lo que quiero lograr en esas 2 horas pedagógicas con mis niños, ¿ya? Por lo tanto, ahí defino qué proceso voy a hacer, qué actividad voy a hacer, ¿ya? Cómo los voy a motivar, ¿ya? ¿Qué recursos voy a necesitar para poder hacer esa clase con mis niños? ¿Ya? ¿Tengo los recursos? ¿No tengo los recursos? ¿A dónde me voy a dirigir? Voy a solicitar previamente que me facilite la sala de computación, voy a hablar previamente con el encargado del laboratorio científico, voy a hablar previamente con la encargada o encargado de la biblioteca, ¿ya? Todo eso tengo que yo consensuar. Le voy a pedir algún material previo a los estudiantes para que ellos lo traigan o lo recopilen antes del día de la clase, ¿ya? Todo eso tengo que considerar, ¿ya? Y para eso me voy a basar en una primera instancia en los programas de estudio que son emanados del Ministerio de Educación, ¿ya? Y son una herramienta que apoya, que sustenta lo que usted va a crear, ¿ya? Por lo tanto, por eso siempre hablamos de que tenemos estos documentos ministeriales, pero al final el profesor es el que decide lo que hace en su clase, adaptando estas herramientas institucionales a la realidad o al contexto educativo de donde nosotros estamos haciendo nuestras clases. ¿Ya? Porque todos estos documentos del ministerio son guías, son los documentos para orientarnos en lo que nosotros vamos a hacer, son sugerencias, ¿ya? Recuerden que trae sugerencias de actividades, sugerencias de interdisciplinariedad, ¿ya? Son sugerencias y nosotros vamos viendo si es pertinente o no es pertinente dependiendo del contexto, del nivel socioeconómico, de los ritmos de aprendizaje de nuestros niños, de los estilos de aprendizaje de nuestros niños, cuáles son los conocimientos previos que ellos manejan, ¿ya? ¿Cuáles son los conocimientos empíricos que ellos manejan? Aquellos que surgen en base a la experiencia de vida que ellos han tenido.